Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, mayo 26 del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura del libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 8. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: «Nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos». Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, en este día de hoy, como nos podemos dar cuenta, la palabra nos está hablando el día de hoy de San Pablo, de cómo él pasaba su tiempo, aparte de que trabajaba, también se dedicaba a seguir evangelizando, a seguir predicando, a seguir enseñando en las sinagogas. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta lectura en este día? Como nos podemos dar cuenta, podemos ver de que sinceramente para evangelizar o para llevar ese mensaje, la buena nueva, es decir, en otras palabras, la palabra de Dios a los demás, no es necesario dejar de trabajar. No es necesario o decir que sí te vas a dedicar las 24 horas o digamos 8 horas a andar evangelizando en las iglesias, en las casas o donde te encuentres personas. Simplemente de mirar de cómo San Pablo también se ganaba la vida. Él trabajaba y cuando iba de ciudad en ciudad siempre andaba predicando, pero en muchas ocasiones se nos menciona, como aquí nos está diciendo, que él trabajaba, pero también dedicaba un momento a la palabra de Dios. En ese aspecto nosotros podemos ir reflexionando en estos momentos de nuestra vida. Si ya hemos conocido al Señor, estamos en algún momento de aprendizaje y quizás ya tenemos conocimiento, nos hemos acercado a la iglesia, hemos tenido quizás algunas enseñanzas, crecimientos y tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Si a pesar de eso, muchas veces por el trabajo es el que limita a las personas o nos limita, ¿verdad? Que no nos deja evangelizar o no nos deja poder servirle al Señor. Pero que muchas veces también es porque nosotros no nos damos el tiempo o porque preferimos trabajar en lugar de dedicarle un tiempo al Señor o al servicio del Señor. Entonces
simplemente algo para irlo meditando en estos momentos de nuestra vida. Si nosotros le estamos dedicando un momento al servicio del Señor, a ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la palabra, de evangelizar, de dar a conocer su mensaje, su palabra, ese mensaje de amor, ese mensaje que de las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, no solamente a nosotros, sino para cada uno también de ustedes que nos están escuchando. Y otra cosa muy importante que podemos ver en esta lectura, nos podemos dar cuenta cómo nos dice que San Pablo dice todos los sábados iba a la sinagoga y no simplemente iba a escuchar, sino que iba a hablar, a evangelizar. Pero en esos momentos nos dice la palabra que también entablaba discusiones. O sea que cuando él empezaba a hablar siempre había personas que le llevaban la contra. Siempre había personas que no querían aceptar ese mensaje de nuestro Señor. Y nos lo dice más adelante, porque él mismo, tratando de enseñarle a las personas, y ellas rechazándolo continuamente, como nos lo dice aquí, porque dice que todos los sábados, no solamente fue un sábado, sino que fueron muchos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, a pesar de todo eso, Pablo no se rindió a la primera. Igual que a nosotros nos puede pasar en nuestra vida. A veces nosotros queremos hablarle a nuestra familia, queremos hablarle a nuestros amigos, queremos hablarle a los vecinos o a veces a las personas que nos encontramos y muchas veces no nos hacen caso, muchas veces nos ignoran o nos critican, nos juzgan, ¿verdad? Mas sin embargo, Pablo insistió con ellos. Igual nosotros tenemos que tener esa insistencia, esa constancia cuando le estemos hablando a una persona. Pero lo que podemos ver aquí también de cómo nos dice más adelante la palabra, de que San Pablo, al mirar que ellos se oponían mucho y le respondían, como dice aquí mismo, con insultos, lo trataban mal, pero de tantas veces que estuvo, de que lo intentó en muchas ocasiones, por fin él decidió, como dice aquí, sacudirse el polvo. No sé si recuerdan que en el Evangelio también nos menciona de eso, cuando Jesús manda a los discípulos a evangelizar, que les dice que cuando entren en una casa y que no los quieran recibir, que cuando salgan se sacudan el polvo. San Pablo hizo lo mismo, simplemente que con su ropa, como nos dice aquí, en una señal o como un signo de decir que él intentó por muchas maneras y por mucho tiempo el hablarles de Dios, el darles a conocer el mensaje del Señor. Mas sin embargo, ellos no lo quisieron aceptar y por eso él en ese momento les dice que ya nada tiene que ver con ellos, con lo que les suceda. En otras palabras, si ellos se llegaban a condenar, San Pablo no tenía que ver ya con eso y ellos tampoco podían poner ninguna excusa por el aspecto de que hubo quien les hablara de Dios. A nosotros quizás también muchas veces se nos ha hablado de Dios, se nos ha hecho la invitación de servirle al Señor. Muchas veces ya lo conocemos y sin embargo todavía no queremos servirle o no como deberíamos. Quizás por la comodidad, quizás por la flojera, quizás porque miedo de que no tenemos mucho conocimiento o no sabemos hablar del Señor. Mas sin embargo, Dios no nos pide mucho. Él simplemente quiere un pequeño esfuerzo para que Él mismo se glorifique en nosotros, en ti, en mí, en cada uno de nosotros, para que así sean muchas más personas que conozcan de la palabra del Señor. Pero fíjense qué bonito que a pesar de ese, digamos, desánimo de que San Pablo, pues tanto tiempo que estuvo invirtiendo en las personas cuando iba a la sinagoga, que eran los judíos y los griegos, mas sin embargo aún así él no se dio por vencido, él siguió evangelizando. Y nos lo dice que ahora él mismo lo dice, se iba a ir con los paganos, iba a ir a evangelizarlos a ellos. Entonces nosotros en nuestra vida, cuando nos suceda alguna situación similar, quizás estás atravesando una situación así, pues yo te digo que no te desanimes.
San Pablo, que era San Pablo, ¿se imaginan? Hablaba con una elocuencia, con un amor, con esa seguridad y con esa autoridad. Imagínense, él siendo él, a él no lo escucharon. Hubo muchas veces que tuvo también estas cosas le pasaron, desilusiones, a lo mejor desánimos, de que no lo escuchaban y pues a lo mejor se sintió triste también, porque muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros, que tú pones tu amor, pones tu empeño, también tu oración, porque a veces oramos por las personas que estamos platicándoles, por las personas en las cuales tú les das ese mensaje, esa palabra de Dios, y no te quieren escuchar, y eso a veces nos causa un poco de desánimo. Más sin embargo, pues no nos tenemos que sentir solos, porque nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Y otra, que tenemos el ejemplo de San Pablo. Si quizás ya hemos insistido mucho con alguna persona, no nos queda más que seguir orando por ella. Pero hay más personas que quizás sí van a escucharte o van a escucharnos, que quizás sí van a aceptar a nuestro Señor en sus vidas, así como lo hizo San Pablo, que nos dice que después de eso, cuando empezó a enseñar a los paganos en Corintio, dice que muchos que lo escuchaban, dice, muchos creían y se hacían bautizar. Ahí está, nosotros podemos ver ese ejemplo claro de cómo San Pablo, a pesar de lo que le ha pasado, siguió adelante, siguió predicando la palabra de Dios. Y es lo mismo que se nos invita a nosotros a hacer hoy en este día a través de esta lectura. A que independientemente de las circunstancias que estemos o que quizás nos haya pasado alguna desilusión, que sigamos adelante, sigamos perseverando. Si realmente nosotros decimos ser seguidores de Cristo o ser católicos, ese es el llamado que nosotros tenemos, de seguir evangelizando, de seguir hablando de Dios a todas las personas, no solamente a los que no quisieron escuchar, pero siempre el Señor pone a personas en nuestro camino para que nosotros le hablemos de Él. Entonces, hermano, yo te dejo con esto en este día, a que meditemos en estos momentos, cómo estamos en nuestra vida, si estamos llevando ese mensaje, esa buena nueva que el Señor nos dejó para que nosotros lo compartiéramos con los demás, o quizás nos hemos quedado en la comodidad o en la tristeza, la desilusión, porque quizás alguien no nos quiso escuchar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia, el amor, la luz, para que nosotros podamos llevar ese mensaje y que no nos desalentemos, sino que perseveremos en todo momento, siempre llevando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Mamita María los cubra con su manto. Hasta luego.